Muy bien, bueno, buenos días a todos. Ante todo, Manolo, muchísimas gracias por dejarnos estar aquí en este evento que siempre es singular y único en España, alrededor del turismo, ¿no? Hoy tengo a mi lado pues, 4 grandes líderes en nuestra industria de turismo, que conocéis sobradamente, ya los ha presentado Manolo, y que cubren, digamos, todo el espectro de lo que es el mundo de la hotelería y el mundo de la distribución en un sentido amplio, desde la turoperación, las líneas aéreas, la distribución, etc. ¿Vale? Tal como ha dicho Manolo, el panel va a versar sobre lo que podríamos llamar recuperación, transformación, estrategia, y básicamente vamos a debatir cuatro temas con mis 4 panelistas. Primero hablar de una manera relativamente rápida de lo que es la recuperación, cómo estáis viendo en vuestros respectivos mercados, industrias, etcétera, la recuperación. Segundo, hablar de tendencias. Me gustaría destacar dos ámbitos que pueden ser relevantes a futuro. Tendencias desde el lado del consumidor. Si pensáis que el consumidor post-COVID habrá variado en algo de una manera estructural sus comportamientos, sus expectativas, etc. Y también tendencias en el mundo de la tecnología. Hemos visto esta mañana y cada día comentamos, ¿no?, que la tecnología de nuevo ha pegado otro acelerón y seguramente será imprescindible pues, ver cómo podemos beneficiarnos de estas oportunidades que brinda la tecnología, ¿no? Después de hablar de tendencias, pasaremos al bloque propiamente de estrategia, alrededor de cómo pensáis en vuestro sector, en vuestras propias compañías, en la medida que lo queráis compartir, que cuáles son un poco los ingredientes para competir y ganar en este nuevo mercado, porque de hecho la carrera empieza de cero, prácticamente de nuevo. Cuáles son esas píldoras ganadoras para tener éxito y ser sostenibles en el tiempo, y en qué medida esa estrategia conlleva en el sector o en vuestras compañías algún replanteamiento de algunos temas, ¿no? Y ya para acabar, como no podía ser de otra manera, seguramente que la estrategia de los próximos meses algo de incidencia tendrá, esperemos, pues los fondos de la Unión Europea. Entonces querríamos acabar en el panel pues teniendo un poco vuestra perspectiva y consejo también para las entidades públicas que tienen una gran influencia en cómo manejar esto, en cómo utilizar bien estos fondos de la Unión Europea. Entonces, muchas gracias a los 4 por atender la invitación de Manolo de Hosteltour. Para mí es un privilegio estar con vosotros, espero aprender mucho de todas vuestras experiencias. Y vamos a empezar, Gabriel, si me permites empezar contigo en cuanto a recuperación. Aquí sí que me gustaría, porque para no ser repetitivos, un poco vuestra visión, vuestros mercados, cómo estáis viendo la recuperación a corto y a medio y largo plazo. Gracias, Jorge, y gracias a la familia Molina por la invitación. Es un placer compartir aquí panel con 2 Gabriel más y con Miguel Ángel, así que intentaremos hacerlo lo más ameno posible. Respecto a tu pregunta de la recuperación, yo creo que va muy en línea con el ritmo de vacunación que estemos llevando en los distintos mercados emisores y también con el pasaporte verde, el pasaporte sanitario que nos permita movernos. Y eso va a marcar mucho la recuperación o no. También vemos otra tendencia muy clara, que es el mundo vacacional. Prevemos que la recuperación sea mucho más palpable y sea más prematura que el tema urbano, hay más falta de visión, si me permitéis. Y después, yendo a un tema más micro, el mundo al final se divide en varios bloques. Entonces, por un lado tenemos el bloque norteamericano, donde el ritmo de vacunación ha sido un éxito y lo estamos viendo porque ya llevamos 19 días consecutivos con ventas del mercado emisor norteamericano, los hoteles del Caribe, por encima de esos mismos 19 días en año 2019, con lo cual hay una clara tendencia de mejora. Incluso en nuestros hoteles de Estados Unidos, sobre todo Orlando, que es un componente más vacacional, estamos a niveles casi del 2019. Por otro lado tenemos Asia, donde en China estamos con todos los hoteles abiertos y en 4 más en construcción, 12 hoteles en total abiertos. Y bueno, yo diría que ya hay una plena normalidad. Pensar también que el mercado chino en un 95-96% se conforma de cliente propio chino, con lo cual no hay mucho cliente internacional. Igual pasa en Vietnam. Por otro lado tienes el Middle East, donde en Dubái tenemos 2 hoteles y yo diría que ha sido un auténtico éxito. Mucho del mercado emisor británico. De hecho, la línea aérea con más demanda en los últimos meses ha sido Londres-Dubái, y te das cuenta porque ambos, tanto emisor como receptor, tienen un grado de vacunación muy alto. En Europa es probablemente el mercado, no, probablemente no, es definitivamente el mercado donde están las cosas más lentas, sin lugar a dudas,
a excepción del Reino Unido. El Reino Unido preveemos un cierto grado de recuperación importante a partir del 15 de junio. También depende mucho del tipo de semáforo que cataloguen a España, si va a ser ámbar o verdes, y sobre todo los archipiélagos, y ahí puede determinar mucho que esas reservas se materialicen o se cancelen. Y después en España hemos notado en los últimos días, y estoy hablando de una semana, o quizá 3 o 4 días previo al fin del estado de alarma, y sobre todo estos últimos 4 días, un significativo aumento de las reservas del mercado español para los destinos de costa peninsulares. Y ahí hay 3 mercados emisores muy importantes, que son siempre Madrid, Cataluña y País Vasco, y ahí te das cuenta que la bonanza económica y la alegría de Madrid se traslada también en reservas, porque así como el crecimiento en Barcelona, bueno, en la zona de Cataluña y en el País Vasco ha sido testimonial, en Madrid ha sido un incremento muy considerable. Entonces, eso es básicamente donde vemos un poco la recuperación. Pero insisto mucho que tendrá que ver con el tema del ritmo de vacunación y si conseguimos de una puñetera vez el pasaporte verde sanitario. Bueno, por la información que manejamos nosotros, al menos desde el lado de la Unión Europea, la intención es que en junio esté disponible las vacunas, que luego cada país tiene que tener capacidad de inoculación, ¿no? Para el 70% de la población, digamos, en todos los países de Europa estén disponibles las vacunas. Vamos a ver si es así, ¿no? Y no sé si Gabriel ha cambiado. Yo recuerdo que tú tenías en tu móvil las reservas que te llegaban en cada hotel del mundo en cada momento. Lo digo porque tienes una información muy precisa, ¿eh? Es esta. Y veo que la estás compartiendo. Es curioso, efectivamente en su móvil lleva toda la información al minuto, ¿no? Gabriele, desde tu perspectiva como presidente de Altitur, mercado Altitur desde Italia, tu perspectiva de recuperación, ¿cómo lo estáis viendo? Sí, nosotros tratamos sobre todo la emisión de turistas de Italia al extranjero. Entonces, hasta ayer estábamos parados porque las medidas restrictivas a los viajes en Italia son particularmente duras respecto a todo el resto de Europa y sin acompañarse con éxitos mejores del resto de Europa. Entonces, ahí hay un problema. Hemos tenido de alguna forma, pero algunas áreas muy exitosas como Zanzibar con clientes polacos y rusos, pero completamente llenos. En Maldivas con los Emiratos. Entonces, en nuestro grupo, que tenemos también algún hotel, hemos conseguido tener a flote estos destinos que en cierta medida salían de Europa. Luego, los italianos tienen problemas hasta realmente sábado a volver de Europa a Italia porque hay una cuarentena de 5 días, cosa que va bloqueado todo el interés de los italianos ir fuera de Italia y al mismo tiempo todas las reservas europeas para ir a Italia se cancelaron porque fue una cosa hecha noche por la mañana, fue un absoluto desastre para gestionar. Entonces Italia va muy bien, son 2 semanas, un poco como decías tú, con los números son mucho mejores que el 2019, los italianos en Italia. Hemos tenido un cierto éxito con Canarias porque contra, como se dice aquí, ¿no? Viento y mareas, hemos puesto 3 aviones a la semana y ofreciendo los PCRs en el hotel para volver a Italia. Hemos hecho una organización. Muchos de los antiguos en Altitur decían, esto es imposible, no lo vamos nunca a conseguir. Hemos insistido y hemos tenido francamente óptimos resultados. Y ahora queda pendiente en el tráfico, digamos, más mundial, queda pendiente, por ejemplo, un destino interesantísimo para los italianos que es Egipto, donde italianos pueden ir entre 300.000 y 1 millón al año, que es un número enorme. Egipto está cerrado, obviamente, porque es extraeuropeo. Todo el mundo extraeuropeo está cerrado. Y tienes que tener, como se dice con la normativa italiana, un justificado motivo para ir de viajes en estos sitios, India, Asia, Caribe, no podemos ir a ningún sitio. Aparte la parte técnica, digamos, del viaje, veremos lo que pasará con las vacunaciones o los contagios en estos destinos donde tenemos muy poca información. Toda África, gran parte de Asia, no se sabe lo que está pasando. Y ahí me preocupa mucho que los gobiernos tarden mucho en autorizar viajes turísticos en estos países. Gracias, Gabriel. Gabriel, Subías, en este caso, vosotros que tenéis, digamos, la anticipación, también lo tiene Altitur, ¿no? Pero vosotros también de los bancos de camas, ¿no? Que anticipan un poco hacia dónde vienen los corredores turísticos, demanda-oferta. ¿Algún comentario complementario a lo que han comentado Gabriel y Gabriel? Vale, buenos días y gracias antes que nada.
Yo suscribo totalmente el análisis que ha hecho Gabriel. La verdad que nosotros, nuestro primer mercado es el Reino Unido, el segundo España, el tercero Alemania, el cuarto Estados Unidos, y la radiografía que ha hecho Gabriel es perfecta. Yo hay un matiz que sí querría introducir, es decir, estamos hablando de recuperación y simplemente estamos hablando de volumen en este momento. Es decir, lo que estamos hablando es que estos mercados empiecen a tener un volumen. Necesitamos volumen, pero necesitamos estabilidad también. Es decir, hoy gestionar una empresa como turística como la nuestra es muy complicado y yo creo que la recuperación, yo a corto plazo, y no es que sea una persona yo pesimista, los que me conocéis sabéis que no lo soy, creo que nos va a costar porque necesitamos estabilidad en los mercados. Estamos comentando antes con Gabriele, pues decisiones políticas de corto plazo que se toman de un día para otro con una repercusión muy grande en toda nuestra actividad y se hacen de forma descoordinada y que nos afecta mucho en un panorama, y sobre todo yo hablo ahora sobre todo de Europa, que es donde más entiendo que coordinación necesitamos. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Gabriel, vamos siguiendo los pasos en esos mercados, pero vamos siguiendo los pasos para tener algo de volumen. Necesitaremos estabilidad después, y la estabilidad, yo no soy tan optimista a corto plazo. Muy bien, el tema de estabilidad luego lo podemos ver en el bloque de estrategia. Miguel Ángel, en vuestro caso, yo te haría la pregunta también específica, ¿no?, que lo ha anticipado un poquito Gabriel sin profundizar. En general, ¿cómo veis la recuperación? Y en particular, el del segmento corporativo, de viajes corporativos, eventos, etcétera, ¿no? Sí, bueno, en general, buenos días a todos. Muchas gracias, es mi primera asistencia a este foro, así que espero estar a la altura. A ver, a mí me gustaría pensar que para finales de este verano ya habrá una cierta recuperación en la medida que, como comentaba Gabriel, me oigo a mí mismo por dos sitios. En la medida que haya más grado de vacunación y haya unos criterios homogéneos de movilidad a lo largo de, por lo menos, el territorio nacional, ¿no? En relación a, bueno, hay evidentemente una correlación directa en la recuperación de la demanda de viajes con el grado de vacunación, y como él comentaba, están los casos de éxito de Estados Unidos y de China, que hay evidentemente hay un grado de vacunación elevado y se está notando la activación de la actividad, ¿no? En relación a las agencias de viajes, nosotros esperamos que para finales del 2022 se haya recuperado la demanda, pero en términos de volumen, no en términos de rentabilidad, que esto hasta el 2023 no va a ocurrir, ¿no? En la parte de corporativo, nosotros creemos que será la primera que alcance niveles del 70%, pero no llegaremos a un 100% si no es por captación de nuevos clientes, ya que hay nuevas tendencias en las empresas, hay restricciones de viajes y esto ha venido para quedarse, ¿no? Esto es así, ¿no? Donde vemos que hay muchos estancamientos en la parte de eventos, pero queremos pensar que a finales de este año ya se notará una ligera recuperación, y sobre todo para el año que viene, ¿no? Luego la parte de cruceros y circuitos tardará mucho más en recuperarse, y la parte de larga distancia se va a estar basada en destinos seguros, de destinos COVID-free o destinos de semáforo verde para poder viajar, ¿no? Muy bien, Miguel Ángel. Bueno, yo creo que después de la perspectiva de los cuatro panelistas, yo creo que hemos tenido una visión muy buena de las regiones del mundo, de los productos y cómo puede venir esta recuperación, que al menos en los cuatro pensáis que va a venir relativamente rápido. Otra cosa será coger la escala y el tamaño que tenía este mercado antes, pero bueno, vamos a esperar que se vaya produciendo, digamos, esta convergencia de vacunación y recuperación que nos ayude a todos, ¿no? En relación al consumidor, Gabriele, el consumidor de viajes, ¿percibís que puede haber algún cambio en la era post-COVID, ¿no? A mí el otro día me ocurrió, estuve hace un par de semanas en Cancún, en el evento de la WTTC, y una cosa que me sorprendió, en positivo para los hoteles de base española, no voy a decir la marca porque como trabajamos como Deloitte con todos, siempre que digo una marca los demás se me enfadan, ¿no? Pero estuve en un hotel de base española en Dominicana, los protocolos de cuidado sanitario eran excepcionales, y sin embargo en el hotel que estuve en Cancún, que no era de base española, los protocolos, por ejemplo, en desayuno, me parecieron absolutamente laxos, ¿no? Y mi reacción primaria, y yo soy un heavy consumer de hoteles, fue bastante de rechazo, ¿no? El ver que los buffets, pues había autoservicio todavía, en momento COVID había autoservicio, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, Gabriele, si percibes algún cambio estructural o realmente volveremos todos
como se ha visto estos días de celebraciones del fin del estado de alarma, volveremos todos a la locura el día después exactamente igual? ¿Cuál es un poco tu visión? No, a lo mejor en el año 24-25, con todos vacunados, será el mundo como era antes, pero lo que queda ahora pendiente para mí son dos grandes temas. El primero es toda la parte legislativa, normativa, cuarentenas, toda esta parte que permite o no permite el pasaporte, que permite o no permite viajar, y esto tardaremos porque se nota que los mismos expertos, los mismos gobiernos son muy, no tienen decisiones claras, probablemente no conocen todavía esta enfermedad a fondo, pero no sabemos bien en qué mundo nos movemos. Y esa es una parte que no depende que no es función de nuestras actuaciones como directivos de empresas turísticas. La otra es la parte psicológica del consumidor, a ver lo que será, porque por ejemplo yo noto que el consumidor más anciano, digamos, tiene miedo de ponerse enfermo al extranjero, qué puede pasar, quién me va a cuidar. Hemos tenido historias duras de enfermos, gente que se ha puesto enferma en Maldivas, que hemos tenido que ayudar. Sí cubrimos con productos de seguros, pero esta cosa es más complicada psicológicamente. Los más jóvenes, al contrario, dicen al máximo es una gripe, yo viajo, luego veremos lo que pasa. Entonces la actuación, volver a dar seguridad a un pasajero hoy es nuestro desafío como gestores de este mundo. La otra no podemos hacer nada, sí podemos presionar. Yo voy a Roma, presiono a los ministros, les sacamos estudios a nivel de asociación, a nivel de empresas individuales, pero la responsabilidad que tiene un gobierno para abrir o cerrar una puerta, se lo piensan bien. Muy bien. Gabriel, desde tu visión de liderazgo en la hotelería, ¿algún cambio consumidor percibes? ¿Volveremos? Yo veo definitivamente que hay 3 o 4 temas que están aquí para quedarse. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es el tema de la seguridad. O sea, yo creo que bajo la mentalidad del consumidor, la percepción de la seguridad, ya sea del establecimiento, como de los alrededores, como del país, etcétera, es algo que va a jugar un papel primordial a medio y largo plazo, sin lugar a dudas. El segundo tema es la digitalización. Nosotros mismos, el incremento que hemos tenido de las reservas a través de nuestro propio canal, y estoy hablando no solamente de el B2C, el cliente final, sino también a través del cliente intermediario, la agencia de viajes, ha sido exponencial. Entonces yo creo que es un tema que de cada vez está aquí para quedarse. No sé si alcanzaremos los niveles del año pasado, que en algunos momentos representaban más del 80% de nuestras ventas, pero en el primer trimestre ha sido el 55%, o sea, estamos hablando de unos incrementos muy considerables. Entonces creo que todas las empresas debemos tener una estrategia clara en digitalización, pero en lo que llamamos el Customer Journey, o sea, con la contratación del paquete, vacación, lo que sea, la estancia y el post-journey, una vez que ha abandonado nuestro establecimiento. Entonces creo que ese tema de la digitalización, sin lugar a dudas, va a crecer de forma exponencial. Y nosotros lo vemos, la cantidad de tareas que antes hacíamos administrativas o con proveedores, lo que sea, de forma presencial, y hoy en día pues de forma telemática se pueden hacer de una forma estupenda. El tercer tema, sin lugar a dudas, es la sensibilidad del cliente y de los empleados, por las empresas que han hecho bien las cosas, por el tema de la sostenibilidad, por el tema del medio ambiente, por el tema de cómo se ha tratado a los empleados, a los clientes. O sea, nosotros hemos hecho muchísimas acciones desde postergar pues, los puntos que acumulaban en nuestro programa de fidelidad, pues 9 meses más, y estamos mirando incluso 12 meses más para que no caduquen, o el reembolso, o sea, toda la gente que había pagado pues su estancia, pues lo hemos reembolsado. Está claro que también hemos intentado, mucho de ellos, que se transforme en reservas a futuro, pero el que ha querido reembolsar, lo hemos reembolsado sin ningún. Entonces, creo que es de cada vez la mentalidad del consumidor, de aquellas empresas que realmente han estado a la altura y que han hecho un esfuerzo en estos momentos tan difíciles y que han liderado con el ejemplo. Creo que eso en la percepción del consumidor está para quedarse. Y para mí el cuarto tema es, si ya lo veíamos previamente, la necesidad de segmentación de cada vez más, yo creo que vamos a ir a una hipersegmentación. O sea, el pan para todos ya nos lo podemos olvidar. Entonces el cliente cada vez va a buscar experiencias más auténticas, y hay que vender esas experiencias y hay que buscar ese valor añadido. O sea, no el commodity puro y duro, vender un hotel, vender una cama, vender un desayuno, si me permites, en un concepto de sol y playa, no va a ser suficiente. O sea, es necesario, pero hay que acompañarlo de muchas otras cosas más y poner en valor
pues lo que decimos, como país, nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestra forma de ser, nuestro carisma, nuestra hospitalidad, pero además los hoteles especializarse en aquellos conceptos únicos que atraigan al cliente. Y eso creo que para nosotros, por ejemplo, teniendo pues la práctica totalidad de nuestros hoteles cerrados durante el último año, pues hemos aprovechado en muchísimos de ellos para cometer, bueno, hemos cometido el CAPEX más grande en la historia, porque hemos aprovechado para reformar muchos hoteles y ya adaptarlo a esos temas que creemos que van a ser cruciales y que te decía que para mí es la venta de experiencias. Y entonces eso creo que es otro de los temas que están para quedarse. Miguel Ángel, no sé si tenéis una visión complementaria desde el lado de tendencias de consumidor, también de tecnología. Si abrimos el debate de la tecnología, ¿cómo puede revolucionar o seguir revolucionando los viajes, tecnología, consumidor? ¿Cuál es vuestra opinión, ¿no? Empezamos con las tendencias y seguimos con la tecnología. Muy bien. Vale. A ver, desde nuestro punto de vista, evidentemente hay un cambio de tendencia del consumidor. Desde las búsquedas digitales se están basando ahora mucho en el corto plazo y sobre todo en destinos domésticos más que destinos internacionales y buscando sobre todo la seguridad y la tranquilidad a la hora de reservar, ¿no? Igual que hablaba antes de la parte de eventos, en la parte de incentivos y congresos, las empresas están ahora virtualizando eventos. Prueba de ello es esta, que el año pasado había 600 asistentes y este año hay poco más de 100, ¿no? Pero esto, como decía Gabriel, ha venido para quedarse. Hay eventos que serán virtuales y habrá muchos menos gastos de viajes porque las empresas a día de hoy están racionalizando su gasto, ¿no? Y eso es una tendencia. También ha comentado la parte de seguridad y estoy de acuerdo, y por eso pensamos que nuestras tiendas, nuestra red de tiendas con más de 1.500 puntos de venta en el territorio nacional será importante porque el consumidor esperamos y deseamos que vaya a nuestras tiendas para ser asesorado de forma segura y tanto en su viaje como en su destino, ¿no? A la hora de elegir destino. Y bueno, esto es en la parte de seguridad. Por supuesto, la sostenibilidad, que se ha hablado antes en el panel anterior, es también básica y es un criterio a la hora de tener en cuenta que cada vez más los consumidores están teniendo en cuenta a la hora de elegir su destino, ¿no? Añadido a esto, en la parte tecnológica, tenemos que tener en cuenta que cada día hay mucha más información, las comunicaciones son mucho mejores y hay mucho más acceso a plataformas digitales, con lo cual si los sistemas antes eran importantes en nuestro negocio, ahora son vitales, ¿no? Entonces, desde nuestra empresa pensamos que es muy importante, por un lado, la digitalización del front, como la digitalización del back office, ¿no? En el front, nosotros, como he dicho antes, pensamos que es muy importante ahora a corto plazo para la recuperación la ayuda que podemos dar desde nuestras tiendas, pero queremos utilizar el escaparate online que tenemos para poder entender y capturar lo que el cliente está demandando y poderle ofrecer un producto a lo que está demandando en este momento, ¿no? En relación a la digitalización del back office, para nosotros es básico la mejora de la eficiencia de los procesos internos a la hora de optimizar los costes, ¿no? Y en esta situación que vivimos con unos márgenes que están presionados a la baja, es básico el control de costes, y no solo de forma orgánica, sino también utilizando todas las plataformas que tenemos a día de hoy a nuestro alcance, ¿no? También pensamos que es muy importante, como comentaba Gabriel, el poder personalizar, customizar los productos, no solo los productos específicos, sino también los genéricos, de tal manera que seamos capaces de entender, ahí es muy importante el Big Data, ¿no? Que seamos capaces de entender qué quiere el cliente a día de hoy para poder capturar esta información y ofrecerle un producto a medida y no bombardearle con emails y información innecesaria, que al final lo que conseguimos es que el consumidor las borre sin leerlas, ¿no? Tenemos que ser capaces de saber qué quiere cada consumidor en cada momento para poder ofrecérselo al instante, ¿no? Y por último, utilizar todas las herramientas que tenemos al alcance de nuestra mano a día de hoy, las aplicaciones móviles, ¿no? El famoso pasaporte digital de vacunación, es básico para poder hacer trazabilidad en caso de que haya rebrotes, ¿no? O incluso
el contactless, no solo para realizar cobros financieros, sino también para realizar folletos virtuales o eliminar el papel de las tiendas, ¿no? Que es un factor importante, y por supuesto hablaríamos del blockchain, no solo para securizar operaciones, sino también para capturar toda la información de demanda y poder, como digo, utilizarla en tiempo real y ofrecerla en tiempo real a los clientes, ¿no? Podríamos hablar del chatbot, que estamos utilizándolo ya en el canal corporativo para facilitar a nuestros clientes corporativos la reserva de sus viajes, ¿no? y asesorarles más en tiempo real, o incluso no perder de vista el asistente de voz, que a día de hoy yo pienso que aún está un poco lejos de ser óptimo, pero está ahí y llegará. Muy bien, Miguel Ángel, creo que después de tu amplia explicación de las oportunidades con tecnología, vamos a pasar al bloque de estrategia. A menos que quieras destacar, Gabriel, algún punto, empezaré contigo el bloque de estrategia, Gabriel. Como tú quieras. Ok, entonces prefiero empezar contigo, Gabriel, porque tú has lanzado en tu trayectoria profesional diferentes proyectos de éxito en el mundo de la distribución de viajes. Creo que estás, en tus palabras, ¿no? Empezando de nuevo, uno más, tienes muchísima experiencia de las cosas que funcionan y no funcionan. Y me gustaría pues, empezar contigo, ¿no? En esta nueva etapa que empieza ahora post-COVID. ¿Cuáles pueden ser los ingredientes o tu visión, que siempre has tenido mucho acierto con tu visión, ¿verdad, Gabriel? En las claves ganadoras, ¿no? Para tener una compañía de viajes de éxito y que sea reconocida por los consumidores, por el mercado y donde la gente quiera trabajar. ¿Cuáles serían los ejes de diferenciación, ¿no? ¿Cuál es un poco la estrategia ganadora, ¿no? Vale, pues lo primero, yo te diría, lo primero que tenemos que hacer es escuchar al consumidor. O sea, nuestro foco y nuestro objetivo número uno es ser de verdad customer centric. Es decir, nosotros podemos poner la propuesta de valor que queramos, que si el consumidor no la compra, no la acepta, no sirve. Entonces, como tú has dicho, en cada etapa el consumidor va evolucionando, va cambiando. Yo creo que el resumen de las respuestas anteriores es, a mí, y me vais a perdonar que sea tan plano, pero a mí que me gusta el baloncesto, se ha pedido un minuto, es decir, aquí se ha parado el partido, tenemos un minuto para pensar. El consumidor, yo diría, nuevas tendencias no hay, sin embargo, se han acelerado muchas cosas que venían ya definiéndose. El consumidor quiere más inmediatez que nunca. El consumidor se ha introducido, así como en el 2001 en las Torres Gemelas se introdujo el concepto seguridad física como una clave en todo nuestro. Hoy la salud se va a introducir y eso se va a quedar. Pero más allá de esto, y la sostenibilidad, por supuesto, es la clave que tiene que regir todo, más allá de esto, el consumidor lo que ha hecho es quemar 3 etapas en una. Entonces, ¿cuál es la clave que yo creo que tenemos que tener, o lo que yo estoy tratando de hacer en nuestro proyecto? Pues primero escuchar al consumidor. Es decir, hoy es un momento complicado en el que estamos todos pendientes de nuestro ombligo, de si hacemos un ERTE, de cómo tenemos la tesorería, de que hay un montón de cosas que condicionan nuestro día a día. Es decir, y no debemos olvidar para nada el foco. El foco es primero el cliente. Tenemos que entender qué cliente queremos. Segundo, reconfirmar dónde reside el valor añadido de nuestra actuación. Porque es verdad que yo estoy en un mundo que es el mundo de la intermediación, donde permanentemente oyes cosas como que la desintermediación y los canales cambian. Yo te diría, la intermediación no ha sufrido en su concepto nada. Lo que se han cambiado son los intermediarios. Hoy se requiere otro tipo de valor añadido, se requieren otra serie de funciones. Entonces, lo primero es actualizar esas dos cosas, escuchar al consumidor y ver qué haces. A partir de ahí, hay toda una serie de cosas fundamentales. Hemos hablado todos aquí de digitalización. Es decir, la digitalización no es un objetivo en sí mismo. Es decir, la digitalización tiene 2 grandes objetivos. Es decir, una es el ser capaz de escuchar a un cliente que hoy es multifacético, que tiene muchas actividades, y en ese Customer Journey que estaba hablando Gabriel, incluso en la parte de inspiración suya, pues hay que estar allí, hay que entenderlo y hay que saber qué busca. Entonces necesitas tener una plataforma, un CRM transversal, que es una de las claves del proyecto que estamos poniendo nosotros en marcha. Es una visión de cliente totalmente transversal a todas las actividades de nuestro operador, y a partir de ahí, pues tomar consecuencia de dónde reside el valor añadido, qué quiere el cliente, y poner de verdad algo en el mercado que tenga sentido. La verdad es que yo soy poco derrotista en estos casos. Es decir, hay gente que dice muy alarmista, no, esto va a haber grandes cambios, no, yo no creo que vaya a haber grandes cambios. O sea, el camino estaba muy marcado, simplemente se van a quemar 3 etapas en una, y tenemos que hacer todos un esfuerzo por entender que lo que estamos haciendo es realmente lo que el consumidor nos pide,
y, entre otras cosas, en ser sostenibles. A mí la sostenibilidad creo que hoy no es, y hoy se ha hablado bastante, se ha hablado muy bien de lo que es la sostenibilidad. Yo creo que la sostenibilidad en términos, pues, desde sociales a ambientales, es fundamental. O sea, es un requerimiento social. Es decir, yo el otro día vi un chiste que me vais a perdonar, pero que me hace mucha gracia. Un meme de estos que te pasan, dice, ¿a ti cómo te gustaría vivir? Dice, pues, me gustaría vivir como vivo, pero pudiendo. Pues exactamente, creo que estamos en esa fase. Es decir, creo que nos hemos dado cuenta todos que nos gusta cómo vivimos, pero que no es sostenible. Por lo tanto, eso lo piensa nuestro consumidor, lo pensamos nosotros, y desde luego para nosotros es una obsesión que el proyecto que ponemos en el mercado este año, en su primera fase, pues sea un proyecto de por vida, sea un proyecto sostenible. Gabriele, con tu también larga experiencia, digamos, empezaste hace muchos años liderando el mundo hotelero, te pasaste luego a crear una gran compañía de viajes, Alpitour. ¿Cómo ves un poco la estrategia futuro, ¿no?, de una compañía líder en el mundo de viajes, ¿no? ¿Qué ingredientes tiene? ¿Cómo la enfocas? ¿Cómo la enfocáis, ¿no? Creo que algo al contrario, aparte que me gusta siempre hacer un poco de polémica con Gabriel, porque Has tardado. el público se cae dormido. No, creo que antes la frustración de todo lo que hacemos, la tour operación, por ejemplo, que es un negocio súper clásico, súper conocido, son los clientes que encuentran la tour operación como una cosa vieja, antigua, monolítica, que no hay flexibilidad, y se iban a hacer el famoso viaje organizado por ellos mismos. Expedia fue el primer instrumento que permitió a la gente empezar a organizarse. Luego, con los low cost, la gente se juntaba el vuelo de EasyJet a España con el hotel comprado, y todo este mundo ha ido creciendo mucho en los últimos años, dañando, si queremos, un poco el negocio tradicional. Entonces, nosotros lo que estamos intentando, aprovechando que creemos que el consumidor algo de riesgo percibido ahora lo tiene. Antes vamos solos a Sharm el Sheikh, no va a pasar nada, etc. Ahora, con todo esto, porque no es solo la salud, ahora se ha creado el tema de la seguridad es un poco omnicomprensivo de todos los miedos que un poquito quedan ahora en el cliente. Entonces, intentar dar la flexibilidad que te da, y también el divertimento, pasarlo bien, organizarte tu viaje bajo una marca como la nuestra en Italia, que da esta de seguridad. Eso ha sido una revolución informática increíble, porque ahora nuestros viajes no son de sábado a sábado, de domingo a domingo, con salidas obligadas, porque si no nuestros vuelos no encajan. Ahora intentamos, con nuestros nuevos sistemas, permitir al cliente de elegir y de construirse sus viajes dentro de nuestro sistema. Intentamos juntar la garantía de un brand que tiene 75 años con la flexibilidad que te dabas antes de organizártelo solo. Entonces eso lo empezamos en el verano del 2019. Es la única inversión que no hemos parado todo este año. Al contrario, digo, no lo puedo decir mucho, pero no vendiendo ningún viaje, todos nuestros equipos tecnológicos han tenido tiempo para desarrollar esta plataforma, que se nota ya ahora. Estamos viendo, ayer hemos hecho tipo 14.000 presupuestos, que es una cosa para nosotros en una temporada tan mala, en un día 14.000 presupuestos. Entonces me parece que la gente empieza a jugar con el sistema, empieza a montarse su viaje ideal, y veremos si luego se materializan en ventas, porque esto por el momento estamos. Pero yo creo que en esto algo cambiará, que la gente quiere la seguridad, pero la libertad de hacerse las cosas solos. Habéis hablado entre los dos del foco en cliente más importante que nunca, ¿no? Ver qué espera, qué no espera, qué le gusta, qué no le gusta, darle herramientas, ¿no?, para que él mismo pueda disfrutar planificando el viaje. Eso es tecnología, digitalización, y poner el atributo de la seguridad, ¿no?, que eso seguramente requerirá nombres y una cierta escala en las compañías que tengan la reputación para que el consumidor entienda que son compañías seguras, ¿no? Miguel Ángel, también en el mundo de la distribución, ¿algún ingrediente adicional de esta fórmula ganadora? Cliente, dinamismo, tecnología. A ver, sí. Yo creo que es muy importante que todos sepamos lo que nos estamos jugando. No solo el sector turístico, sino también las autoridades y el propio cliente. No en vano, el sector turístico representaba en el 2019 casi un 15% del Producto Interior Bruto, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Recientemente pues, he leído un informe de McKinsey, ¿no? ¿Quieres la versión corta o la larga?
La que te sientas más cómodo. Que tengo cuerda, si no tú me paras. Pues la corta, mejor. No lo volvemos a invitar. Este error. A ver, McKinsey estaba hablando, o en su informe, desde este mismo mes de mayo, estaba hablando que la recuperación en España a corto plazo pasaba por una serie de aspectos fundamentales, ¿no? Que era la reactivación de la demanda doméstica a la hora de sustituir a la demanda extranjera, que no va a ocurrir este año como todos esperamos, ¿no? Por otro lado, la conectividad, que no hemos hablado de ella aquí. La conectividad es básica en nuestro país, porque tenemos dos destinos turísticos, son los principales, son Baleares y Canarias, y si no hay conectividad aérea, poco podemos hacer, ¿no? Incluso en los destinos de larga distancia, como son corredores seguros de República Dominicana o Cancún, ¿no? También es necesaria esa conectividad. En tercer lugar, la higiene y la seguridad del destino, es decir, cuán eficientes seamos en nuestra capacidad hospitalaria y cómo gestionemos esa capacidad hospitalaria, yo creo que será un factor clave a la hora también de elegir el destino. Los negocios corporativos en 2019 eran un 17% del gasto de viajes y creo que se tiene que reactivar cuanto antes. Y por último, la sostenibilidad, como hemos comentado varias veces, yo creo que es un factor que sí que va a tener en cuenta el cliente cada vez más a la hora de elegir un destino, ¿no? Entonces, desde nuestro grupo, ¿qué pensamos? Que pensamos que, por un lado, para conseguir esto tenemos que recuperar la demanda con el pasaporte de vacunación, con criterios homogéneos de movilidad y demás, atraer demanda a nuestras tiendas. Como he comentado antes, yo creo que en este corto plazo es muy importante el asesoramiento personal y la garantía de seguridad que le podemos dar a los clientes en nuestras tiendas, y luego capturar demanda creando corredores seguros con otros destinos, ¿no? Y por supuesto la flexibilidad. Tenemos que dar flexibilidad al cliente porque si no va a ser reacio a la hora de hacer reservas, ¿no? Por otro lado, acabamos de vivirlo nosotros, creo que es una fusión como la que hemos llevado a cabo Barceló y Globalia, creando el grupo Avoris, o como la que anunció ayer Soltour y Logitravel, creo que son necesarias no solo para subsistir, sino para aprovechar todo el material y recurso humano que disponen de ambos grupos para conseguir hacerlos rentables, ¿no? Tengo una pregunta para los tres. En la historia un poco la distribución de la turoperación y compañías de viajes grandes, ¿no? Siempre hay un poco en la historia si las vas mirando, ¿no? Un poco hay etapas donde son más intensivas en tomar riesgos y etapas que son menos intensivas en tomar riesgo, ¿no? Desde el punto de vista aéreo y desde el punto de vista hotelero, ¿no? Gabriel, de vuestra opinión, ¿no? ¿Ahora en qué momento estamos? ¿De tomar riesgo fuerte o de tomar una posición muy light en los compromisos, digamos, con, por ejemplo, los hoteleros, o tener más o menos disponibilidad de flota propia, ¿no? Sí, nosotros tenemos una pregunta para los tres. Sí, más o menos el 70% de nuestra facturación es intermediación, el resto son activos propios. Entonces, en los activos propios estamos tomando riesgos. De hecho, hemos cambiado parte de la flota aérea, renegociando con unas condiciones que son, yo creo, en mi carrera profesional, creo nadie verá unas condiciones tan favorables al tema de aviones, y sobre todo aviones que ahorran más del 20-22% de consumo por pasajero viajado, digamos. Entonces, muy interesante. En los hoteles hemos hecho varias apuestas. De la parte de tour operación, al contrario, tour operación es un concepto que tiene que asegurar tanto a veces el hotel como la línea, el avión, que va luego a comprar cierto tipo de niveles. Ahí hemos visto una bajada general en todo el mundo, que los hoteleros en este momento piden menos garantías. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que va a dar. Estamos todos conscientes que es un momento difícil. Entonces, de la parte de tomar riesgos, de compromisos de Corpay, digamos, vemos una bajada muy fuerte. En vuestro caso, Gabriel, Miguel Ángel, ¿cómo os posicionáis en esta materia en los próximos meses, años, a corto plazo? Sí, bueno, yo te he explicado antes que para nosotros escuchar al consumidor y luego saber dónde está el valor añadido, o sea, yo entiendo que nuestro valor añadido, el valor añadido que representa nuestro proyecto, nuestro operador turístico, no se entiende sin riesgo.
Y el riesgo es desde traer 2 350 a asegurar capacidad, incluso riesgo para mi integridad física, porque como no venda a Meliá estoy amenazado. Entonces, que lo sepas, nosotros no entendemos eso sin riesgo. Entonces, desde el Bedbank hasta todo lo que estamos proyectando tiene un componente de riesgo, evidentemente un riesgo controlado, un riesgo medido, pero entendemos que es un factor clave. No sé, Miguel Ángel, ¿tienes algún comentario adicional en este tema? El modelo es muy parecido. Nosotros tenemos 6 aviones de larga y 1 de corta y evidentemente estamos asumiendo mucho riesgo, estamos apostando por destinos. Desgraciadamente algunos los tenemos que estar cancelando porque no hay demanda a día de hoy, pero tenemos el foco puesto y estamos atentos a todo lo que pueda surgir y por supuesto operarlo cuando podamos. Quizás uno de los cambios, ¿no? La industria que traía post-COVID, que hace tiempo se hablaba pero nunca se ejecutaba, ¿no? Era de cada vez trabajar más juntos, ¿no? En alianzas las compañías, ¿no? Porque llega un momento que con la incertidumbre que hay, seguro que puedes buscar huecos de colaboración que son ganador-ganador, ¿no? Esto puede ser un cambio respecto a la historia que cada uno miraba, cómo intentar pincharle al de al lado, y creo que ha llegado el momento quizás de ver cómo entre unos y otros podemos salir mejor, ¿no? de esta historia, ¿no? Gabriel, hotelería, vuestra estrategia, no hace falta que la expliques en detalle, pero ¿cómo ves una estrategia ganadora en el mundo más de hoteleros, ¿no? La estrategia es muy sencilla. La verdad es que yo creo que el tema del COVID ha sido tan disruptivo que por lo menos en Meliá, con 65 años de historia, pues nos ha permitido hacer pues una hoja en blanco. Yo lo que digo es que cuando empezó todo esto en marzo del año pasado, y si vais a la hemeroteca, de hecho hubo un par de webinars precisamente con Hosteltour, en donde yo indicaba que esto no se empezaría a ver ningún síntoma de recuperación hasta junio, julio del 2021. Y algunos me decían que era muy pesimista y por desgracia el tiempo me ha dado la razón. Y piensa que nosotros pues solamente cerramos 392 hoteles en 18 días. O sea, el mundo se nos vino abajo. Entonces, aprovechamos para replantearnos la estrategia. Y además fue un ejercicio muy bonito porque centramos los esfuerzos en un 20% a lo que era crucial, que era mantener la seguridad de nuestro personal y de nuestros clientes y mantener la liquidez para aguantar pues esta tormenta perfecta hasta final de este año en prácticamente 0 ingresos. Pero nos reunimos mucho y el 80% del tiempo le llamamos el día después, que es un proyecto muy motivador de replantearnos la estrategia de futuro de la compañía. Entonces empezamos con un cheque en blanco, con un folio y dijimos, mira, vamos a cuestionarnos casi todo como principio de orden. O sea, no nos cuestionamos la marca corporativa, no nos cuestionamos la visión 2030, donde queremos llevar la compañía a 10 años vista, y tampoco nos cuestionamos los valores de la compañía. Pero a todo lo demás dijimos, oye, pues seamos muy crítica constructiva y saquemos todo. Entonces, como decía Gabriel Subías, poniendo al cliente en el núcleo de la organización, sabiendo la flexibilidad, sabiendo la necesidad de vender seguridad, analizamos no sé cuántos cientos y cientos y cientos de procesos. Algunos eran arcaicos porque no se habían revisado en los últimos 10 años, porque no era necesario. Eliminamos muchos esos procesos, otros los transformamos para realmente añade valor al cliente o no. Una vez que ya vimos los procesos buenos, dijimos, bueno, vamos a industrializarlos y una vez que los hayamos industrializado los vamos a digitalizar. Entonces ahí hubo un avance muy grande, que es el proyecto que llevamos el día después, que llevamos trabajando pues ya 13 meses y yo creo que con gran éxito porque todos somos conscientes de que este entorno post-COVID va a ser un entorno hipercompetitivo y más vale que seamos muy ágiles las empresas y muy eficientes en costes. Entonces, de toda esa estrategia, al final se identificaron 5 o 6 bloques fundamentales. Uno que hemos comentado antes, que es el tema de flexibilidad y seguridad. Hay que darle al cliente todo tipo de flexibilidad y todo tipo de seguridad, si no, olvídate, y eso es fundamental. Otro bloque de digitalización, y en digitalización creo que ha sido Miguel Ángel que ha comentado el tema de, no solamente el tema de venta al cliente, sino el front y el back, y ahí se ha hecho mucho trabajo, pero junto con la digitalización también hemos trabajado mucho la marca, hemos trabajado mucho pues el tema de nuestro programa de fidelidad, o sea, creo que ese bloque ha sido fundamental y esperemos que recoger muchos frutos de ello. El otro bloque era el personal. El personal nos hemos dado cuenta de que esa digitalización que estamos llevando a cabo, que es muy grande la compañía, pues requiere de un nuevo modelo organizativo, porque hemos revisado la estrategia, pero esa organización no estaba acorde a la nueva estrategia, y sobre todo a una nueva estrategia muy digital. Entonces, una vez que hemos definido ese modelo organizativo, nos hemos dado cuenta que en las casillas de las personas
pues a veces nos faltaba ese perfil de competencias digitales. Entonces hemos aprovechado para durante este año darle mucha formación, a veces presencial, a veces online, en esos temas que creíamos que eran carencias que teníamos para asegurarnos que cuando reactivemos esto, pues en la medida de lo posible todo el mundo tenga esas competencias digitales. Luego el tema del producto, pues como he comentado antes, no hemos estado parados, hemos actualizado el producto más que nunca, porque oye, también nos da una oportunidad tremenda al tener un año prácticamente los hoteles cerrados para acometer todas las reformas y sobre todo las nuevas tendencias y mucha ventilación cruzada, mucho luz natural, muchos espacios más amplios, o sea, con todo lo que va a demandar el cliente para salir pues yo creo que en una posición muy ganadora. Y el último tema, sin lugar a dudas, es lo que comentaba antes, reforzar la imagen de marca. Yo creo que la imagen de marca es fundamental y que el mundo COVID va a poner a un lado a las empresas que han tenido una estrategia clara con los stakeholders y las que no lo han tenido. Entonces hemos intentado pues, tener una estrategia clara con el cliente, una estrategia clara con el empleado, con el propietario del hotel, con el intermediario y con el accionista. Entonces ahí hemos trabajado muchos aspectos y yo creo que en nuestra estrategia, como he dicho antes, todos estos aspectos son los que abordamos. Muy bien, bueno, yo creo que todos los oyentes que estáis aquí en la sala y los que están en virtual, con todos los ingredientes que han expuesto los panelistas, os podréis dibujar vuestra propia estrategia, ¿no? Pero temas de foco 100% consumidor, máxima flexibilidad, eficiencia en costes, seguridad, son variables que seguro que tienen que estar en vuestra agenda, ¿no? En vuestra estrategia de futuro, ¿no? Bueno, vamos a pasar al último bloque, fondos de Unión Europea y cómo todos estos supuestos miles de millones pues, pueden ayudar o no a acelerar la ejecución de esta estrategia. Aquí me gustaría tener un poco vuestra perspectiva en dos temas. Uno, ¿cuáles son, en vuestra opinión, en España o en Italia, en el caso de vuestro, Gabriele, los pilares o si fuerais vosotros los responsables de administrar estos fondos, en qué 3 o 4 montoncitos invertiríais, ¿no? A nivel de reconversión o transformación del turismo, ¿no? O sea, ¿dónde apostaríais, dónde ayudaríais a las empresas a dar este acelerón para el día después, ¿no? ¿En qué 3 o 4 pilares de inversión pondríais el dinero? Y segundo, ¿cómo pensáis que puede ser una manera eficiente de administrar y gestionar estos fondos? ¿Qué ideas podéis tener para facilitar la gestión de estos fondos, ¿no? Y aprovecho a hacer una pequeña cuña publicitaria. Nosotros llevamos varios meses, desde diciembre, como firma en Deloitte, trabajando con 5 grandes compañías, que no puedo decir el nombre, en plantear un documento de cómo transformar el país en materia de turismo, con el único objetivo de intentar ayudar a las administraciones públicas, primero, a entender este sector, que es un sector complejo. Yo creo que a veces se simplifica, es un sector muy complejo cuando entras a detalle y analizas toda la cadena de valor, con el objetivo de ilustrar o sensibilizar de la importancia de este sector, cuál es el daño que ha hecho esta pandemia a este sector, cuáles son los retos que tiene pendiente este sector, algunos han salido esta mañana en el debate, y cuáles serían las 3 o 4 ejes de inversión y cuánto dinero hay que poner en la mesa, ¿no? Si en el caso de España en concreto, ¿no? Entonces, mañana, algunos lo tendréis ya en vuestra agenda, a las 9:30, hemos convocado a la industria, tenemos bastantes empresas confirmadas, simplemente para explicaros un poco las conclusiones de este informe, para pediros, si queréis, que os adheráis a este informe, de manera que podamos ir al gobierno, a las diferentes administraciones, digamos, de gobierno de España, también de las comunidades autónomas y algunas principales ciudades, a intentar ayudar a que tengan un mejor conocimiento de lo que es esta industria, sus necesidades, e intentar pues, ayudarles a que manejen lo mejor posible pues, el dinero que puede llegar de Europa, con la única vocación de ayudarles a las administraciones, que al final es quien van a recibir el dinero y tienen la capacidad de gestionarlo, pues cómo pensamos que se puede hacer, dónde hay que invertir y cómo hacerlo bien. Entonces, si alguno tiene interés en participar, a través de la propia organización de Manolo de Hostel Tour, pues nos lo hacéis saber y os enviamos un poco la convocatoria para la conversación de mañana. Vamos a empezar por Miguel Ángel. Si tú fueras el señor Sánchez, el presidente del gobierno... el señor Sánchez. Es el señor Porque lo es. Además, Tú imagínate, estás ahí subido, ¿no? Los votos de la mayoría de españoles y tal. Bueno, tengo capacidad de decidir dónde pongo el dinero. Si no te importa, déjame para el último, si no te importa. Venga, porque... pues
Gabriel, ¿dónde podríamos y deberíamos invertir para transformar o seguir transformando el sector turístico español y seguir siendo una de las 3 potencias mundiales, ¿no? Yo aquí creo que las 2 ideas que han lanzado, o sea, los 2 pilares, que son digitalización y sostenibilidad, están muy bien. Yo añadiría, y creo que para nuestro país es fundamental, otro que sea la adaptación de los destinos turísticos a el nuevo consumidor o al consumidor del 2021. Creo que ahí hace falta una labor de, por supuesto, de conjunción público-privada, pero con fondos, y estaría muy bien y creo que ayudaría mucho a que turísticamente, es decir, tenemos todo un debate abierto con si hay turismofobia, no hay turismofobia, creo que es un momento estupendo para aprovechar ese minuto que nos han dado para pensar y reflexionar qué destinos turísticos queremos tener y cómo se pueden adaptar. Y luego yo simplemente en el cómo ejecutar esto, yo creo que hay una gran laguna aquí y todo lo que se está haciendo está pensado para ni siquiera grandes corporaciones, sino para, digamos, alianzas o grupos de grandes corporaciones. Y yo creo que esto tenemos que conseguir que baje a la base de todo, es decir, a los autónomos, a las agencias de viajes independientes. Tenemos que conseguir que se beneficie absolutamente todo, porque si lo dejamos simplemente en un núcleo, creo que no va a ser todo lo positivo que queremos, la verdad. Gabriele, tu perspectiva de cómo gestionar y dónde invertir estos fondos en el sector. Sí, yo creo que al final vendemos Italia. En todas las estadísticas parece que la mayoría de los países, en la mayoría de los países, cuando se pregunta a la gente que nunca ha viajado al extranjero de su país cuál es el primer destino, la mayoría siempre dice Italia, pero cuando te enfrentas con el producto que vende Italia hay muchos defectos de falta de inversión. Entonces yo creo que uno de los primeros sería infraestructuras. Yo interpreto esto de los fondos como tanto como beneficiando el país como beneficiando nuestro mismo sector. Y la infraestructura para mí es fundamental. Y esto la prueba mejor fue cuando Italia lanzó al final el AVES italiano, que uniendo el norte al sur, se dispararon, el turismo se disparó porque en la misma semana, gracias a estos transportes tan muchísimo más rápido, el turista podía visitar más ciudades que anteriormente, que era muy complicado. Entonces, todo el mundo de la infraestructura, y podemos hablar toda la tarde de la falta de infraestructura. Segunda, vendiendo un producto Italia, yo creo que la salud, porque yo confío que eso sea la última, pero a lo mejor Bill Gates dice que vamos a tener más. Entonces el tema salud, saber que si voy en un país puedo ser bien cuidado, es parte de la seguridad que tenemos que construir, ¿no? Eso es muy importante. Y luego, lo hemos hablado toda la mañana, yo creo que cuando estaba en NH fuimos los primeros contra la opinión de mi consejo de administración que hablaba de sostenibilidad, entonces te digo, hoy es un recorrido muy largo, y la sostenibilidad es una palabra muy bonita, pero muy a menudo las inversiones en sostenibilidad tienen un retorno sobre la inversión que no es tan atractivo para el inversor privado. Ahí donde pueden entrar los fondos estructurales que miran más allá del retorno económico inmediato, pero una planificación de la mejora del país más a largo plazo. Gabriel, tu visión de dónde invertir los fondos y cómo hacerlo bien. Yo soy muy crítico porque entiendo que antes de estos fondos Next Generation, que todo el mundo ve como la panacea, hay 2 previos pasos que para mí son fundamentales. Uno es rescatar el sector turístico de este país, porque la gente habla de esos fondos Next Generation, esperemos que vengan, no sé cuándo, pero me temo que cuando lleguen va a haber gran parte del tejido industrial turístico de este país cao, con lo cual ya le puedes hablar de sostenibilidad, de digitalización y de lo que quieras, pero si no sabe cómo pagar los salarios y cómo pagar las hipotecas, creo que a veces estamos soñando, con lo cual, y es un tema que venimos diciendo en el Tour, la verdad es que con muy poco éxito, la necesidad de que haya un rescate inmediato y que haya unas pues ventajas a fondo perdido para el sector turístico, porque además ya no únicamente el sector español, o sea, los que estamos fuera, que estamos recibiendo ayudas tremendas de Alemania, de Francia, de Grecia, de Italia, de otros lados, pues te das cuenta que esos grupos van a salir con una ventaja competitiva mucho más grande. O sea, no van a salir de como estamos todas las empresas, o sea, no es un tema ya incluso de liquidez, es un tema de deuda. Entonces, no partes de cero, partes de -10 comparado con tus homólogos europeos
que probablemente partan de cero, con lo cual el plan de rescate para mí es fundamental y es algo que se obvia muchas veces. El segundo tema, para mí fundamental, es qué queremos ser de mayor, cuál es el modelo turístico que queremos tener como país. Y para mí es fundamental. O sea, estamos hablando de dinero, pero estamos construyendo la casa por el tejado. No sabemos qué modelo turístico queremos. Entonces, lo decía también Gabriel Subías antes, ¿qué queremos de mayor y qué queremos potenciar, que no los alquileres turísticos, la turismofobia o no, qué áreas queremos desarrollar, qué queremos de patrimonio, de cultura, etcétera? Creo que allá hay muchos estudios y nosotros desde CELTUR creo que más no le podemos haber dado al gobierno esa colaboración público-privada, pero es muy importante que definamos qué queremos ser. El problema es que casi todas las competencias, por no decir la totalidad de los temas turísticos, están diferidas a las comunidades autónomas, con lo cual cada uno tiene su propia interpretación de qué quiere ser de mayor estas 17 Españas que nos movemos. Pero creo que hay una oportunidad única de que a nivel de gobierno central, a nivel de la ministra de Turismo, aglutinar y diseñar una hoja de ruta de qué queremos como país situarnos a 10 años vista. Y yo creo que eso, y hacer un pacto de Estado, pero me parece que son temas que en estos momentos salen de la agenda por la discrepancia y lo beligerante que están todos los grupos políticos. Y el tercer tema, definitivamente desarrollado con los fondos turísticos, pues sí, tiene que haber mucho de digitalización, tiene que haber mucho de sostenibilidad, pero también tiene que haber mucho de estos lugares o estos destinos maduros, estos destinos que empezaron hace pues 40, 50 años, los 60, los 70, que han sido muy exitosos por todo el litoral, pero que hay que darle una segunda oportunidad, y hay casos de éxito, como puede ser Miami, como puede ser Río de Janeiro, hay multitud de casos de éxitos de lugares que empezaron en su día, que además han hecho unas urbes vacacionales, porque al final ha crecido tanto, pero que tienen una penetración estupenda y una aceptación estupenda. Entonces creo que el tema de los destinos maduros, por lo que conlleva y porque al final representa el 40 y tantos % de la capacidad alojativa de este país, más vale que un tramo vaya destinado a esto sin lugar a dudas. Dicho esto, yo siempre insisto que España nunca ha tenido un problema de competitividad turística, y no lo digo yo, lo dice el Foro Económico Mundial durante 6 años consecutivos, los últimos 6, cita a España como el país turísticamente hablando más competitivo del mundo. El problema, tenemos que ver cómo volvemos a ser competitivos para los próximos 20 años, y ahí definitivamente la sostenibilidad, la digitalización y los fondos en esos destinos maduros va a ser clave. Pero yo insisto, antes de todo esto, si no rescatamos mucho del tejido turístico y si no, perdón, es que ahora me he ido con, y si no definimos entre todos qué queremos ser de mayor, cuál es el modelo turístico, para mí el que hay millones pero no sabemos cómo gastarlos es un fallo tremendo. Miguel Ángel, un comentario adicional. No te has olvidado de mí, ¿eh? No me he olvidado de ti. Bueno, no, en relación a, hombre, yo creo que es una gran oportunidad, ¿no? Quería pasar un poco por encima, pues porque nosotros, pues tanto en Europa como en Aboris hemos recibido fondos estatales. Bien cierto es que son préstamos y bien remunerados, pero hemos recibido fondos, ¿no? Por eso quería pasar un poco por encima. Pero bueno, yo solo pediría agilidad. Agilidad y claridad a la hora de disponer de estos fondos, porque es cierto, los fondos Next Generation son para colectivos, son para agrupaciones y esto va a ser muy complicado que se puedan utilizar. Entonces creo que tienen que llegar esos fondos incluso a la pequeña y mediana empresa porque la situación es muy crítica. Hay mucha deuda, como comentaba Gabriel, y no partimos de cero, hay muchos que ni van a volver a abrir, que ahora mismo están cerrados y seguramente no volverán a abrir. Entonces, si no hay agilidad en esa disponibilidad de fondos, va a ser muy, muy difícil salir adelante. Bueno, yo creo que en esta materia pues todos habéis primero insistido en la importancia a corto plazo de reconocer que hay que reconstituir los balances, que no están como estaban hace 1 año y medio, están bastante más tocados. En el haber hay algún poquito más de deuda que hay que devolver y eso requiere trabajar. 15 meses de cero actividad. De cero actividad. De muchos costes. Y costes que pagar, ¿no? Y segundo, que es muy importante, pues una vez superado, digamos, el poder sobrevivir, que es el primer hito, ¿no? Intentar salvar a todas aquellas empresas que sean rentables o viables de esta historia del COVID. Y después sí que invertir efectivamente pues, los temas que en la agenda estratégica habéis mencionado, ¿no? La digitalización,
lo que decía también Gabriel Subías, ¿no? El tema de sostenibilidad, que también es un eje importante y que a veces el retorno no es tan obvio en los números a corto plazo. Invertir en actualizar pues, la planta hotelera, reconvertir destinos también, ir a un modelo de transporte pues, más eficiente también, etc., ¿no? Entonces, esos son un poco los ejes que de alguna manera estáis dibujando para este tema, ¿no? Bueno, se nos ha acabado tiempo. Yo creo que todos hemos tenido el beneficio de escuchar a 4 líderes de la industria en España y en el mundo, porque en el mundo tampoco hay tantas compañías tan relevantes como las que hoy tenemos aquí. Y nada, espero que os haya sido de utilidad a todos y que podáis de alguna manera pues, beneficiaros de esta charla en los próximos días y meses. Muchas gracias, Miguel Ángel, Gracias. Gabriel Gracias. y Gabriel Subías. Gracias. Venga. Gracias. Gracias.